Buen día, ¿qué tal? Ante todo voy a pedirle disculpas. Hoy no voy a realmente a leer la Biblia, porque creo que más importante es algo que es tan evidente y que realmente uno obvia, es cómo leer la Biblia. O sea, yo no me he dado cuenta, o sea, no sé, porque creo que no he oído nunca a un padre, un cura o un sacerdote que nos diga cómo leer la Biblia, por dónde empezar. Yo he dicho muchas veces, lean la Biblia, es un libro muy sencillo, muy fácil, aun cuando sé que es un libro complicado. También he dicho que la Biblia no es un libro normal, o sea, no es un libro convencional, porque es un libro de libros, o sea, es un libro que contiene otros libros, que esos libros a su vez contienen más libros, pues. Es la parte, vamos a ver si se entiende, un conglomerado de libros. Entonces, en la Biblia existen, aun cuando es complicadísimo, el primero es un libro histórico, en la primera parte, de lo que es está compuesto de dos fases o de dos bloques, uno que es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la misma Torah, o sea, el libro de la religión judía. Hay hechos históricos, o sea, diferentes tipos de cómo comprender el inicio y toda la cuestión, o sea, lo que es el Génesis, en donde se habla toda una historia de quién es el hijo de quién y hasta así, o sea, todas las generaciones. A su vez también comentan estos libros del Antiguo Testamento las diferentes avatares, luchas, conflictos, eh, tragedias, dolores que ha sufrido el pueblo judío. La esclavitud, el hecho de instalarse en Palestina, o sea, hay una serie de eventos que enmarcan la historia de los judíos, pues, de esa nación. Y los mismos enemigos y las mismas vicisitudes que pasaron, o sea, los malos tratos, amargos tratos, qué sé yo. O sea, en Egipto tuvieron esclavizados, tuvieron también esclavizados en Babilonia, o sea, en Persia, lo que es Irán. Han sufrido muchísimo, hasta que por fin lograron estar en la tierra palestina. Tuvieron que luchar con los gigantes que existían ¿cómo se llama esto? Bueno, sé que Palestina es eso. Ya, los gigantes de Canaán. Eso. Eso fue cuando salieron de Egipto, guiados por Moisés, y después entraron en la tierra de Canaán. Bien. Entonces, esa historia primera, la primera historia o sea, el primer lote, el primer segmento de la Biblia, es histórico. Se hace complicado, se hace tedioso ciertamente. Hay información, sí es claro, hay muchísima información sobre lo que es el pueblo judío y los diferentes, digamos, contactos que tuvieron con un ser que es intangible, que es Dios, pues, que nadie lo conoce, que nadie lo ha visto, que nadie lo ha escuchado. En ese libro, primero, en ese lote, ese sector del Antiguo Testamento, hay diversos libros de lo que se hace en la parte de lo que es los jueces, la organización, digamos así, religiosa de los judíos. Y a su vez hay los diferentes, digamos, preceptos que tienen, o las leyes que tienen que cumplirse. O sea, el Deuteronomio, qué sé yo, o sea, hay varios libros que hay. Bien, entonces, son muchísimos libros.
Pentecostés, Génesis, Éxodo, ¿sí? Deuteronomio, y después hay una serie de documentos que hablan de ciertas personas, de Josué, de los jueces, de mujeres, o sea, Ruth, eh, ahí está Ruth, está Esther, Judith, son mujeres que eran valerosas, valientes, que se enfrentaron contra sus enemigos de Israel. Y están también los otros libros de Josué, Samuel. Hay una parte de lo que son los reyes, o sea, los diferentes reyes que han habido que tuvo en Israel, crónicas. Y entonces después hay una serie de libros que son de los profetas, digamos que los profetas más importantes, y hay otros profetas que son los profetas menores, o sea, profetas mayores y profetas menores. En esos profetas estos profetas fueron realmente personas que teóricamente, según dice la Biblia, Dios hablaba por intermedio de ellos, le daba noticias, alertas de lo que podía suceder en esa época. También hay otros libros ahí proféticos, o digamos que no proféticos, sino de sabiduría, de conocimiento, de alertas, que serían en los libros de Proverbios, Eclesiastés, Eclesiásticos, Sabiduría y hasta el mismo los Salmos. Son libros que nos hablan de enseñanza, o sea, de sabiduría, de conocimiento, de comportamiento social. Bien, y además de los Salmos está también un libro como el de Job, que es un libro complicado, porque Job es una de las personas que, digamos que, va dando razón de lo que le sucedió a él, todos los malestares que sufrió. Y después están varios libros que son los libros realmente de la profecía. Está Daniel, está Baruch, está Ezequiel, está Jeremías, Isaías, que es uno de los más importantes. Y hay otros pequeños, Amós, Joel, Miqueas, Nahum. Todos son importantes. Todos esos libros tienen a su vez otros libros. O sea, una hoja, o sea, la numeración que tienen del 1 al donde termine, al final, del principio al final, cada uno de esas secuencias no tiene nada que ver con la otra. Es un libro diferente. O sea, cada número es un libro. Y ese libro tiene una historia o varias partes de esa historia. Son momentos que el profeta o el escribiente, el escritor, nos deja señalado. Esa es la parte más importante. O sea, que son libros de libros, que a su vez no tienen secuencia continua, que son historias o momentos o señalamientos o alertas, conocimientos, avisos, lecciones que se nos presentan aquí y que ninguna de estas está pegada de la otra, o sea, no es continuación. O sea, yo puedo leer Proverbios 1 y Proverbios 1 puede tener diferentes tipos de partes, digamos así. O sea, diferentes historias. Digamos, historias son las referencias que se hacen. Esa es la parte más importante. O sea, saber que la Biblia son libros de libros, que no se lee como cualquier otro libro, que es un libro sí realmente muy, una vez que uno toma la cuestión de entender que no se lee igual y que cada libro es independiente y dentro de ese libro también las diferentes numeraciones a veces son no continuas, sino que son o historias, otra historia más, o otra lección más, o otra información más, otra alerta. Pero no tiene una continuidad. ¿Ok? Pero sí tienen unas enseñanzas. Entonces, hay libros como Proverbios, como Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría. Son libros que nos dicen
nos enseñan cómo actuar, o nos dicen los errores que quizás cometimos ayer y nos los habían dicho hace mucho tiempo. Y podemos agarrar y leer cualquiera de ellos. Entonces, digamos que entonces la Biblia es un libro, no es que sea extraño, porque no es extraño, sino que es un libro muy especial. Habla de cosas, nos dice cosas o historias que nos van a enseñar cosas. Pues. Si nosotros agarramos aquí, decimos así, por lo menos el libro Proverbios 23. Entonces Proverbios 23 dice a la mesa, el primero. Eso es un libro. Ese libro que dice a la mesa es un libro. Empieza con el 1.1 y termina el 11. 23.1 hasta el 11. Todo eso es un libro. Si seguimos más abajo, dice docilidad. Ese es otro libro que está en el 23, pero no tiene nada que ver con el primero. Está desde el 23.12 hasta el 23.28. Seguimos y decimos, encuentra otro libro, El borracho. Y también igual, desde el 23.20 al 23.25. Entonces, si agarramos el libro de Proverbios y ese libro lo agarramos en el libro 23, conseguimos que hay 3 libros más. Cada parte es un libro y cada parte no tiene nada que ver con la otra, sino que es una enseñanza, es una información que nos dan. Y eso es lo que hace más sencillo entender la Biblia. Uno puede agarrar la Biblia por cualquier parte y leer los libros que hay ahí. Saber que hay tantos libros, bueno, entonces uno lee los libros que uno lee, los libros que te interesan, lo que te leíste. Pues. Y mañana leo otro, o más tarde leo otro libro de ese mismo capítulo, digamos así, o de ese mismo libro. Leo los diferentes libros que tiene ese libro. O sea, estamos hablando de libros. Eso hace que la Biblia se haga más sencilla entenderla. Es muy fácil. Así sí es más sencillo entenderlo y es la que nos da razón de las diferentes informaciones que tiene la Biblia. Entonces, no es que la Biblia sea un libro fastidioso o sea muy complicado de entender. No, es saber leerla, saber que hay diferentes libros y yo agarro un libro y ese libro tiene otros capítulos, otros digamos, reseñas que no tienen nada que ver una con la otra, pues eso no son enseñanzas. Eso pasa en cualquier libro del que leamos. Si vamos a Isaías o vamos a Isaías. Entonces nosotros en Isaías, o sabiduría. En sabiduría tenemos algo también, otra información de lecciones de vida. Entonces decimos Isaías, entonces agarramos Isaías y decimos Isaías 53. Ese es un libro. En el libro de Isaías hay un libro que es el libro 53. Ese libro 53 trae una sola parte, digamos, o sea, que es del 1 hasta el número, ¿dónde está? 42. Todo ese es un libro, que es el libro 53. Si nos vamos al libro 55 o 54, tenemos otro libro que termina en el del 1.1 hasta el número, ¿dónde está? 17. Y así vamos encontrando diferentes en las historias, en los diferentes libros, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Barú, Zacarías, Daniel. Bueno, encontramos diferentes libros, que casi todos estos libros de los profetas mayores hablan en un momento de una época que están ellos confinados en Persia, o sea, en Babilonia. Y hay una esclavitud, o sea, están bajo el problema, están bajo un régimen de esclavismo. Pues. Y los profetas anunciaron muchísimas cosas. O sea, Dios hablaba por intermedio de ellos. Por lo menos Daniel era una persona que interpretaba los sueños. Era un tipo que llegó a tener un puesto enorme, principal en el reinado de Nabucodonosor. Igual pasa con José. José es uno de los hijos de Jacob y fue el que fue vendido, digamos así, por sus hermanos y llegó a Egipto y también fue
una persona con mucha sabiduría. En estos libros, todos estos libros, nos van a hablar, nos van a dar información sobre la historia, o sea, sobre eventos que Dios nos está señalando, que van a suceder, o sea, eran como visionarios del futuro, algo así. Nos van diciendo cosas. Y estamos en el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento tenemos lo que son los salmos. Y los salmos también nos hablan de ciertas cosas de Dios, mandatos, qué sé yo, decretos, preceptos, cómo debemos actuar. Y entonces, claro, volvemos a tener que cada salmo es una oración o es una lección de vida que debemos tomar. Esa es la primera, cómo se puede leer la Biblia en lo que es el Antiguo Testamento. Después tenemos lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza realmente es la historia de Jesús, la vivencia que tuvo Jesucristo en la tierra. Sabiendo que Jesucristo es un hombre que es hijo de mujer, o sea, de María, y engendrado por el Espíritu Santo, fecundó a María. Y nos cuentan, nos relatan la historia de Jesucristo y sus andanzas, o sea, su enseñanza, su forma de decirla, de cómo dar a entender quién es Dios y quién es Él. Entonces, estos libros primero empiezan con los evangelios, que son los 4 evangelistas, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno va a hacer una interpretación de lo que vio, de lo que le contaron, lo que fue testigo, digamos así, de las acciones de Jesucristo y la forma en cómo Él daba información, cómo se daba a entender. Por supuesto que no está toda la historia de Jesucristo, hay lo más importante, pero que son, porque muchas quizás se perdieron, muchas cosas no las anotaría, qué sé yo. Dentro de estos hay un libro, que es el libro de Lucas. Lucas no caminó con Jesucristo, era un médico, pero sí recogió información de los hechos de Jesucristo. Y también lo plantea igual que los demás evangelios. Y el evangelio de Juan, que sí estuvo con Jesucristo, también nos habla de los diferentes eventos, diferentes historias, de las diferentes actividades, no sé, que hizo Jesucristo, desde que nació hasta que lo atrapan y lo matan, lo torturan y lo matan. Igualmente nosotros no conocemos a Jesucristo, sabemos que existió por estos escritos, sabemos también que dejó una serie de enseñanzas, que es el único hombre que ha hablado con la verdad, que nunca, no se le oyó una mentira nunca, siempre habló con la verdad. Y aún así, nosotros tenemos referencia a una imagen, que las imágenes que pintan de Jesucristo, y en la única imagen más cercana, más valedera, como era Él, es la que está impresa en la sábana santa, que está el cuerpo de una persona que fue torturada totalmente, que no hubo parte del cuerpo que no fuese dañada, y es una persona que dicen que esa fue la sábana que tapó a Jesucristo una vez que lo llevaron a la tumba, pues, a esas tumbas que eran las que tenían los judíos. Bien, entonces eso es el Nuevo Testamento. Uno puede leer nada más el Nuevo Testamento y olvidarse del Viejo, no creo, porque entonces no tiene una información completa. El Nuevo Testamento, como dije, reseña la actividad que tuvo Jesús en la tierra, sus enseñanzas, sus verdades, sus milagros, sus parábolas. Son fáciles de entender también. Igual, a veces no tienen continuidad. O sea, uno puede leer digamos, vamos a buscar Mateo. Entonces uno dice Mateo 16.
Entonces Mateo 16 es un libro de Mateo. O sea, del libro de Mateo, el libro 16. Y dice, petición de una señal en el cielo. Hace una referencia de eso. Después dice, el otro libro que sigue dice, la levadura de los fariseos. Ese es otro libro en Mateo 16. Después conseguimos otro libro que dice, segundo anuncio de la pasión. Después tenemos otro libro en Mateo, el tributo del templo. O sea, quiere decir que Mateo 16 tiene 3 libros o 4 libros. Cada sector es un libro. Ese no tiene nada que ver, este libro de Mateo del 1 al 4, no tiene nada que ver con Mateo del 5 al... ¿Dónde está? Al 12. Es otra historia, es otra reseña. O sea, cada una de estas cosas son reseñas que se dan. O sea, proponen el 16, pero es el libro 16. Y en ese libro 16 tenemos del 1 al tal, ok. Igual pasa con los demás, con el 18, que tenemos, en el 18 tenemos ¿cuántos libros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. Dice así, el más grande en el reino de los cielos, el sacrificio que impone el deber de evitar el escándalo, la dignidad de los niños, la oveja descarriada, la corrección fraterna y el perdón de las ofensas. Cada uno es un libro. O sea, voy a leer Mateo. No, así no es. Voy a leer uno de los libros de Mateo. Ah, puede ser. Voy a leer el primer libro de Mateo. Sí, lo leo. Entonces digo, bueno, pero no voy a leer todo el libro de Mateo. Nada más voy a leer en el libro de Mateo algo. Entonces, bueno, busco Mateo 1. Vamos a poner así. Mateo 1. Hay una parte de introducción del Evangelio. Y después digo Mateo 1. Entonces, Mateo 1 está desde el 1, dice del 1.1 hasta el 1.24. Entonces, bueno, voy a nada más leer del 1 al 17. Y puedo leer todo ese libro que me va a decir algo. Si quiero continuar, bueno, puedo ver el libro del misterio de la concepción de Jesús revelado por a José. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el libro no tiene secuencia en esa parte, sino son eventos que se van diciendo en esta parte y nos van enseñando cosas. Igualmente, la Biblia tiene algo interesantísimo, que puede hablarte algo en el Nuevo Testamento, y si tú buscas o encuentras entonces en los Salmos o en cualquiera de los libros antiguos de los profetas, encuentras algún tipo de referencia. También existe eso, cuando tú quieres ya investigar más sobre cualquier cosa, o sea, dice, voy a investigar sobre lo que dice Jesucristo del fin de los tiempos. Entonces buscan, hay en Daniel, hay en Isaías, hay en los Salmos, o sea, hay la referencia. Entonces uno puede buscar todas las referencias que existen y tener una información muchísimo más completa de lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Ok? Sí, yo creo que con esta explicación se puede leer la Biblia con mucho más claridad. Además de eso tenemos después los Hechos de los Apóstoles y después tenemos las cartas que hicieron los seguidores de Jesucristo. Entre ellos está las cartas del Apocalipsis, por favor, y están las epístolas o las cartas que hicieron Juan, Pedro, Santiago y Pablo, que no estuvo con Jesucristo, pero fue uno de los que más escribió sobre las conversiones hacia el cristianismo. Bueno, no sé si esto aclara o complica, pues no sé, pero bueno, es lo que yo entiendo, y esto nadie te lo va a decir, o sea, ningún cura lo dice porque es tan evidente que no te lo explican, nadie te lo explica. Es más, yo no lo estoy explicando porque alguien me dijo, una amiga, ¿por dónde empiezo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Por dónde empiezo? ¿Por cuál testamento? Y no, la Biblia es un libro de libros. Entonces entiendan eso, libro de libros. ¿Ok? Bueno, pásenla bien. Perdonen lo largo de la grabación de hoy. Pásenla chévere. Bueno, sean felices.